Universal, Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo jueves aquí en 3 en 1, el programa que hacemos junto con mis amigas y compañeras Camila García, Diana Holguín y quien les habla, Charo Álvarez, con la operación técnica de Martín Loza desde el estudio Chicha Mariani aquí en Radio Caput, en el 30 de octubre, donde el gran Diego cumpliría 65 años, y luego de una jornada compleja, o por lo menos no sé si nos esperábamos el resultado, lo vamos a charlar en el día de hoy con un análisis muy interesante por los entrevistados que vamos a tener durante el día de hoy, así que bueno, esperemos que disfruten y que sea de su agrado el programa del día de hoy. Bueno, parece que se adelantó Halloween, pero que va a durar 2 años. ¿Por eso te vestiste de naranja? Claro, exacto. Querías Yo tengo quería estar Halloween y nuestra película de terror va a durar por los próximos 2 años. Eso ya lo Así sabíamos. que esperemos que terminemos siendo los salvadores y no los villanos. Yo sí estuve leyendo igualmente que me causó gracia en el medio del desierto de la catástrofe, era esto de que bueno, me parece que nos morimos, pareciera como si nos hubiéramos muerto todos en la pandemia y estamos en el medio del infierno, ¿no? Con esta sensación compleja. Pero bueno, creo que la elección de septiembre quizás también nos generó una expectativa que no se condijo, y yo creo que hubo muchos factores que en el último tramo previo al domingo pudieron haber afectado el resultado, por lo menos el que esperábamos. Bueno, sin dudas, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. En principio creo que sí, ¿no? La expectativa, yo estaba recordando que el 5 o 6 de septiembre, Axel Kicillof había dicho públicamente, si perdemos por 2 puntos no sería una mala elección. Finalmente creo que hubo una sorpresa ahí, nos sorprendió a todos, de hecho creo que fue efectivamente una sorpresa, y creo que a partir de ahí también se generaron expectativas altas en torno a las elecciones nacionales que tienen otras complejidades, justamente, que no solamente dependían de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que son elecciones nacionales, que ya sabíamos que en Santa Fe, en Córdoba y en Mendoza, después de la provincia de Buenos Aires, eran provincias, o son en realidad provincias muy favorables, digamos, a la derecha. No quiero decir solamente a Milei, porque hoy está encarnado en Milei, pero supieron estar encarnados en otros proyectos políticos, quizás más provinciales, en el caso de Schiaretti y Córdoba, que es otro tema que seguramente estaremos hablando con otro de los invitados del día de hoy. Pero me parece que, bueno, hay un poco de eso, hay un poco de variables externas, quiero decir, la intervención de los Estados Unidos, pero de manera
obscena. Bueno, sí, de manera muy, pero muy directa, muy llana, muy transparente también en ese sentido. Hola, ¿qué tal? Voy a poner muchísima plata, quiero que gane esta persona y deberían hacerlo porque si no todo se va a la goma. Me parece que eso tuvo una influencia bastante importante. Algunos entendíamos que para el mal y mucha de la gente interpretó que fue para el bien. Y otra de las cosas, pero esta ya no del análisis tan político general, sino una sensación propia que me parece que mucha gente tuvo, o al menos eso también escuché la gente alrededor mío, tenía que ver con, che, loco, yo no sé si estoy para el default el lunes, si gana el peronismo y pierde Milei, ¿no? Como ese miedo hay un abismo económico y político si sucede eso. Yo tenía un poco esa sensación. Lo que pasa es que también me parece que tiene que ver con la que previa. Si veníamos hablando que hay un gran porcentaje de la población que por estas políticas está muy endeudado y tiene, digamos, no puede ni pagar las tarjetas con unas tasas siderales, y el planteo era, si no gana Milei, ahí va a haber, o sea, la cuestión de la devaluación o una crisis o un default y demás, y eso sabemos lo que significa, también es el temor a tener que pasar otra crisis, ¿no? No solo, no sé si tanto querer que Estados Unidos ayude, sino tener miedo a que haya otra crisis. Yo creo que el 40% que votó es el 40% classic de la derecha, que tiene el voto anti-kirchnerista en la Argentina hace ya muchos años. Sí, creo que hay una matriz sociológica dentro del voto que es inentendible para quienes hacemos política, de cómo se puede perder en 45 días 400.000 votos, lo cual es como muy raro, pero es posible, absolutamente posible eso. De hecho, sucedió. También hubo una participación política del 66%, que creo que es una de las más bajas desde el regreso de la democracia. La participación política siempre los va a favorecer a los oficialismos, en general los favorece a los oficialismos. Y también un factor de personas que no habían ido a votar en la provincia de Buenos Aires en septiembre, vieron que ganó el peronismo y ahora quisieron ir a votar porque no querían que vuelva a ganar el peronismo. Pero yo aún quiero ir más allá. Creo que el peronismo está en una situación muy, muy, muy difícil, ¿no? Presentamos candidaturas en 13 provincias de las 24. En esas candidaturas que presentamos, en muchos lugares el peronismo fue partido. Hicieron sus propias internas para legitimarse de cara al 27 para gobernaciones y demás. Me parece que hay lugares y territorios en donde el peronismo está estallado, como puede ser Jujuy, como puede ser Mendoza, como hoy está yendo Entre Ríos a hacer camino a eso. La Libertad Avanza ganó muy bien en Entre Ríos. Y me parece que no tenemos que seguir pensando en un peronismo en donde la centralidad y la dependencia siempre sea de la provincia de Buenos Aires. Creo que tenemos que empezar a pensar en un peronismo con un proyecto nacional y popular que realmente convoque a otros territorios, porque se necesitan de los votos de Córdoba, se necesita peronismo en Santa Fe, se necesita peronismo en Córdoba, se necesita peronismo en Entre Ríos, en Jujuy, en todas las provincias de Cuyo, que algunas se ganaron, otras no, en San Luis no se ganó. Me parece que el contexto demanda la construcción de un proyecto nacional, popular y justicialista que realmente convoque a aquellos compañeros militantes que son de otros territorios. No podemos seguir dependiendo de la provincia de Buenos Aires y de las lógicas territoriales de la provincia de Buenos Aires. Creo que cada territorio tiene que empezar a construir en pos de algo más grande y general como es un proyecto nacional. Si no hay un engranaje así, si no hay una zanahoria que convoque a eso, corremos el riesgo en no servir ni para voto castigo y en convertirnos en un peronismo de pago chico. Sí, hay algo de eso y es cierto, y es una de las, creo es una de las preguntas que le queremos hacer a nuestro invitado. Me parece que también hay que hacer un análisis en torno al
al PJ, a la estrategia que se dio el PJ Nacional, con las intervenciones que hubo en las provincias de Jujuy, con la intervención que hubo en Salta. Digo que efectivamente Fuerza Patria, encarnado con esa estrategia del PJ Nacional, tuvo 0 votos. No quiero decir 0, es obvio, Jujuy simbólico, es la primera vez en la historia que no vamos a tener un diputado. Pero no tuvieron diputados, y me parece que tiene que ver un poco con el tipo de estrategia. Lógica. Sí, no, y de estrategia que se tiene que dar un PJ Nacional, y que se tiene que dar en realidad como proyecto político el peronismo, que tiene que ver con, bueno, venimos de un proceso de pelearnos con todos nuestros aliados y de pelearnos con todos los peronismos provinciales, entonces es muy difícil, ¿no? Y no se revalorizan las lógicas territoriales de cada uno, digo, se imponen desde el conurbano, desde el AMBA, los candidatos en muchas de las provincias, ¿no? Por más de que quizás esas personas no tengan votos, no sean referencia de nada, o sean personajes sumamente polémicos incluso dentro de sus territorios. Sí, y bueno, creo que hubo una respuesta de parte del gobernador de Salta, ¿no? Con la estrategia de Fuerza Patria con el ex gobernador y y ex aliado también en su momento, Juan Manuel Urtubey. También uno tiene que decir todo, ¿no? Sáenz estuvo bastante cercano, digamos, al gobierno de Milei. Y al revés de lo que pasó en la anterior, me parece que había ganado, que había ganado todos los lugares en Salta, menos en Salta Capital, que ganó La Libertad Avanza. Ahora perdió muchísimo más. Es decir, todas las estrategias de los gobernadores, Puyaro, por ejemplo, Schiaretti, Sáenz, de varios, del gobernador de Santa Cruz también. Santa Cruz fue un proceso. Ahí está entrando nuestro invitado, estamos esperando a que esté conectado. ¿Está? ¿Ya estamos? Sí. Bueno, estamos conectados acá. Muy buenas tardes. Estamos acá con Jorge Milton Capitanich, senador electo de la provincia de Chaco. Muy buenas tardes, ¿cómo va, compañero? Felicitaciones por la gran elección. Un gran gusto saludarlas y la verdad que para mí es un gran gusto poder estar en el programa. Bueno, gracias Jorge, te saludo acá Diana Holguín. Primero obviamente felicitarte y la primera pregunta tiene que ver con obviamente las elecciones en Chaco, este proceso que se dio y estuvieron, no sé, a 3.000 votos, 3.744, ya no sé exactamente porque hubo un escrutinio definitivo, pero estuviste muy cerca de ganar. No me agudices las heridas. La verdad es que 45,89 a 45,35% la diferencia, inexistente prácticamente. Claro. Una diferencia de 3.447 votos, 288.509 votos sacamos nosotros y 291.956 ellos. Ellos bajaron respecto al 2023, nosotros aumentamos en términos nominales y obviamente también en términos porcentuales. La verdad es que era una oportunidad extraordinaria y veníamos con una performance muy buena, inclusive encuestas previas eran favorables a nosotros, pero bueno, hay que luchar contra Trump, Milei y Esdero con aparatos terribles, pero creo que nos dejan una muy buena posición en términos competitivos, porque Chaco es una provincia en donde existe polarización política, estamos ahí siempre luchando por céntimos, y ya esto se viene agudizando desde el año 2021, porque en el año 2019 en mi tercer mandato yo gano por 18 puntos en las elecciones respecto a la segunda fuerza política. Y en el año 2011 había ganado por 37 puntos. Pero bueno, y había ganado a Rosas en el 2007 cuando hice el primer mandato. Y bueno, por una diferencia tan nimia como esto, creo que era 0,23%. Entonces, después de 16 años, se produjo claramente un nivel de resquebrajamiento de nuestra alianza política y esto es lo que nos permite que efectivamente ellos hayan podido ganar. Pero bueno, creo que se ha hecho una muy buena agenda, creo que el gran desafío nuestro consiste ahora en generar la ampliación política necesaria y suficiente para ser competitivos en el año 2027 y ganar nuevamente la gobernación. Pero eso también se tiene que inscribir un poco lo que ustedes estaban hablando respecto
a la interpretación, no solamente al resultado nacional. Yo, si tengo que poner resultado, a mí lo que me interesa en el Chaco es que ganamos 17 de 25 departamentos y ganamos 52 de 70 municipios. Eso implica que pintamos de celeste la provincia. Ahí hay un tema que me parece que nos da solidez desde el punto de vista de la base territorial, segundo, solidez desde el punto de vista de la representación. En 3 elecciones consecutivas la legislatura provincial es 8 y 8 para cada coalición política. Y la verdad es que tenemos 16 y 16 de los 32 legisladores. Entonces tenemos claramente una fuerza muy significativa y singular desde el punto de vista político. Y a su vez, me parece que es un tema importante, otra cuestión que es clave, la cuestión que tiene que ver con el escenario nacional. A mí me parece que nosotros tenemos un gran desafío, que es interpretar correctamente las demandas sociales del pueblo argentino. Segundo, creo que es importante no solamente defender los intereses del pueblo argentino hoy, sino generar un cambio en lo que yo diría la tendencia o la imposición del mensaje comunicacional que pretenden hacer ellos. Tercero, me parece que hay un problema que no estamos interpretando correctamente, que es la informalidad laboral, la informalidad tributaria, etcétera, que ya llega al 42,5% de los argentinos y argentinas, y que efectivamente eso cambia el paradigma de las relaciones sociales, productivas, institucionales y también, naturalmente, desde el punto de vista económico. Entonces yo creo que ahí hay un tema clave para trabajar y nosotros tenemos un gran desafío, para lo cual yo creo que es interesante observar eso, digamos, en 42 años de democracia. Si nosotros tenemos que calificar esta elección entre buena, regular y mala, decimos es una elección regular, no es mala, tampoco buena, pero es regular. Y obviamente tiene desafíos hacia el año 2027. Si queremos ganar las elecciones presidenciales, tenemos que reconfigurar el mapa de alianzas, extender el soporte de base territorial. O sea, creo que hay un problema serio, que es el centro. No podemos no tener un proyecto nacional, popular y democrático sin el centro. Y ese centro es intérprete fiel de lo que significa el proyecto peronista, que es claramente una Argentina productiva, una Argentina inclusiva desde el punto de vista social, con justicia social, pero una Argentina de carácter federal. Entonces yo creo que hay un problema. En el 2019 el diseño político fue Norte Grande, conurbano bonaerense, Patagonia y sectores populares de los conglomerados urbanos del centro del país. Pero eso alcanzó para ganar en el 2019. El deterioro político que hemos tenido producto de pandemia, sequía, guerra externa, etcétera, que alteró los patrones de comportamiento del déficit energético y obviamente de la acumulación de reservas, que afectó la tasa de inflación y obviamente el deterioro del salario y del ingreso en Argentina, nos permite hoy tener una nueva reconfiguración. Entonces, para eso hay que tener un buen plan de gobierno, no más allá de marzo. Segundo, hacer un gran esfuerzo para que todos participen en una gran primaria que defina el liderazgo. Y tercero, me parece claramente la conformación de equipos súper calificados para llevar adelante algo que es un enorme desafío en Argentina. O sea, nosotros tenemos una demanda social muy significativa en términos de distribución del ingreso, en términos de eficiencia del Estado, y para eso tenemos que tener buenos equipos muy sensibles para resolver el problema. Jorge, yo quería preguntarte, mi nombre es Camila García, nos hemos cruzado en varias oportunidades en eventos políticos y demás. Quería preguntarte básicamente ¿cómo puede ser el tema del voto, ¿no? Que antes uno como político se acercaba a la gente a través de la gestión, a través de una serie de situaciones, y siendo oposición a través de otro tipo de herramientas que tenían que ver con el oficio propio de la política, ¿no? Hoy vemos cómo en la provincia de Buenos Aires se perdieron 400.000 votos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, en una elección entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre. ¿A qué responde sociológicamente, en tu parecer, ese cambio brutal? Si es a que la gente vota oficialismo en una cosa y ¿cómo se llama? Y lo propio, digamos, en lo que concierne a la gestión local, o no. A ver, cuando uno tiene que hacer un análisis del 7 de septiembre y el 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, determina claramente que el 7 de septiembre fue una elección extraordinaria, fue la mejor en 42 años de elecciones legislativas, con 47 a 33, y a su vez con esa diferencia significativa en 6 de 8 secciones electorales. Eso es irrepetible. Ahora bien, ¿qué diferencia cualitativa
tiene y que tiene impacto cuantitativo. Primero, 3% era voto extranjero. 3% era una lista violeta espejo, que efectivamente quitaba votos al oficialismo. 3% Pasaglia y este esquema de San Nicolás, etcétera, que también ahora fueron votos tributarios de la Libertad Avanza. Y también es necesario observar desde el punto de vista de lo que significa las motivaciones del voto, digamos, que puede ser voto miedo, que encendió claramente lo que se denomina voto gorila, pero significaría el voto opositor al peronismo en cualquiera de sus variantes. Entonces, siempre es bueno interpretar de por qué la gente vota de una manera y no de otra. O sea, eso significa indagar respecto a la motivación del voto. Bueno, hay múltiples razones. O sea, primero, el voto es un fenómeno de carácter multicausal, no hay una sola tendencia respecto a la definición del voto. Y la experiencia te dice, yo que tengo muchas elecciones por el lomo, que perdí muchas elecciones y que gané muchas más gané que las que perdí, me permiten ver claramente con fina sensibilidad que hay varias motivaciones. Primero, hay un voto que es ideológico, filosófico, doctrinario, que es inmutable respecto a acción de gobierno. Ejemplo, yo puedo estar en una cuadra y hacer una cuadra de pavimento, que le puede cambiar la vida a 20 vecinos. Bueno, probablemente de esos 20 vecinos, 10 tengan una preferencia ideológica que manifiestan en el voto en forma constante y permanente. Por lo tanto, esa acción directa de un gobierno que te cambia la vida, te pusieron agua potable, o pavimento, o vereda, o energía eléctrica, o fibra óptica, o red de gas, y eso no te va a cambiar. Por eso es un tema importante, hay que ver cuál es la fidelización del voto por razones ideológicas, doctrinarias o filosóficas. Segundo, hay un voto que se manifiesta con anclaje territorial, eso que tiene que ver con la fidelización, con el intendente, o con el concejal, o con el referente territorial de turno. Y eso también tiene mucho que ver con el esquema de desarticulación entre el voto territorial y el voto nacional. O sea, cuando nosotros perdemos territorio, perdemos mayor cercanía al votante y en consecuencia podemos tener efectivamente un cambio de tendencia del voto por el reemplazo de las preferencias políticas. Tercero, me parece que es muy importante entender el voto sociológico, la matriz sociológica. A ver, si sos discapacitado, si sos jubilado, si sos trabajador público, privado, si sos empresario, si sos comerciante, si sos industrial, todas esas identidades sociológicas definen también una matriz de voto conforme a ciertas preferencias por parte del votante. Otra cuestión también tiene que ver con aspectos económicos, digamos, lo que se denomina típicamente el voto bolsillo, voto cuota, voto licuadora. Eso es muy importante. Si resuelvo el problema hoy, si tengo expectativa para resolver el problema hacia adelante, también es una motivación del voto. Y obviamente yo creo que hay un voto que tiene que ver con el voto que yo diría de expectativas o coyuntural, en el sentido de entender que ahí hay varias motivaciones posibles. El voto miedo es uno. Yo creo que han asusado con el voto miedo en estas últimas elecciones, decir, bueno, ¿qué pasa si no lo votamos a Milei? Esto puede tener un descalabro extraordinario el día lunes, se dispara el dólar. Sí, lo poco que tengo lo pierdo. Lo poco que tengo lo pierdo. Entonces, ese voto miedo funcionó. Es el famoso, ¿te acordás? El voto cuota que decían en la época del menemismo. Esta es la verdadera historia. Entonces, claramente el cambio de paradigma o reglas de juego perfectamente articulados, asusados por una propaganda cognitiva extraordinaria, desde el servicio de inteligencia hasta operaciones de todo tipo y color en redes, eso determinó claramente una tendencia del voto y eso se fue agudizando en las últimas semanas. Pero también, desde el punto de vista de las expectativas, también constituyen un punto de inflexión. O sea, yo creo que a partir de ahora empieza el juego de Milei. Milei tuvo, de 56% de los votos, cerca de 14 millones, bueno, ahora cerca de 9. Bueno, ahí ya perdiste cerca de 5 millones, 4,5, 5 millones. Bueno, eso te está dando una señal. Primero, ya no estás reteniendo los votos cuyas expectativas iniciales eran superiores. Segundo, ahora es verdaderamente un punto de inflexión porque el votante te dice, mira, yo te di la oportunidad en el balotaje, te doy la oportunidad ahora en el tema legislativo. Ahora, si no me resuelve el problema de empleo, de ingresos y de mejores condiciones de vida, ¿sabes qué? En el año 2027 cambio el voto. Y eso también puede ser. Entonces ahí tenés la articulación de un voto fijo y flotante. El voto fijo siempre cercano al 25%. El voto flotante cercano al 25%. Entonces cuando vos no tenés resultados económicos, sea porque la inflación es más elevada, sea porque el ingreso es más bajo, sea porque no podés resolver tus condiciones de vida, entonces el voto flotante se aproxima al voto
duro y fijo, y en consecuencia tus posibilidades electorales de reelección disminuyen o prácticamente son imposibles. Entonces, esta elección ha determinado de que se discutía la continuidad o no del gobierno a partir del día lunes. Bueno, ahora hay un respiro. Dice, bueno, hay una tendencia. Ahora, ¿están resueltos los problemas macroeconómicos de Argentina? No, porque vos tenés un problema de un régimen político en descomposición, vos tenés internas extraordinarias entre el gobierno que no logran resolverse. Segundo, eso tiene que ver con una agudización o agravamiento de las inconsistencias macro y micro de un programa asistemático. Y tercero, el tema de la impaciencia social en aumento. Cuando la impaciencia social va en aumento, las inconsistencias van en aumento, la descomposición del régimen también va en aumento. Entonces, esas tres curvas, cuando se crucen, pueden producir conflictos de naturaleza política, de naturaleza económica, de naturaleza social, que naturalmente gravitan en la tendencia electoral. Ahora, está bien, sí, dale. ¿Qué tal, Jorge? Mi nombre es Charo Álvarez. Yo quería consultarte en relación a algunas de las cuestiones que planteabas, ¿no? Vos estabas hablando de la necesidad de una propuesta desde el peronismo que sea más federal, eso por un lado para el 2027, y cómo la pensás o cómo te la imaginás en ese sentido. Y después, la otra cuestión que te quería preguntar es cuánta injerencia crees que tuvo la injerencia, valga la redundancia, de Estados Unidos y lo que planteó Trump para que el resultado sea el que vimos, ¿no? No, la injerencia ha sido extremadamente gravitante, te diría definitoria, mucho más que Braden o Perón, que fue saldar las cuentas con Perón. Acá fue gravitante y a favor de Milei, claramente. Es una cuestión absolutamente clara y contundente. Yo te diría que es de las elecciones con injerencia externa, esta fue la más alevosa, porque fue sin disimulo de ningún tipo y naturaleza. La segunda cuestión que me parece importante es lo que yo pienso. Yo escribí un libro en el año 2023 y empecé a recorrer el país y decía, Argentina merece más. Y me parece que es clave este concepto de Argentina productiva, federal, inclusiva y con justicia social. Muy bien, esto significa claramente entender. Yo tengo un razonamiento en la Argentina. Para mí la Argentina tiene un problema de inestabilidad macroeconómica de origen crónico que produce y reproduce desigualdades sociales, generando un estímulo a la no cooperación del sistema político y en consecuencia marca una tendencia secular al estancamiento. Esto es lo que nos está pasando. Muy bien, son muchos términos, etcétera, pero objetivamente el problema central nuestro es que tenemos restricciones irresueltas, reglas incumplidas y políticas fallidas. Son 12 puntos. Yo voy a tratar de ser sintético. ¿Cuáles son las restricciones irresueltas? Bueno, primero la restricción energética. Nosotros desde 1950 hasta el año 2025, ahora recién estamos revirtiendo una tendencia. En el año 50-52, ¿qué hizo Perón? En el 53 sanciona la ley de inversión extranjera directa 14.222 y establece un acuerdo con el presidente Eisenhower de Estados Unidos. Viene el hermano, acuerdan que la Standard de California Oil, que era una subsidiaria de la Standard Oil, se dediquen a un esquema de exploración y explotación hidrocarburífera a través de contratos petroleros. Era cuestionado por el Congreso y por ciertas expresiones del peronismo, pero que objetivamente generó un puntapié inicial para que después, a través de 11 contratos petroleros en el gobierno de Frondizi, se empiece a generar autoabastecimiento hidrocarburífero. Cuando vos mirás la serie estadística histórica en Argentina, la mayor importación de energía se produce en 1959, 24%. La segunda mayor importación de energía, 17% con Cristina en el año 2013. Entonces, eso dio una solución, Cristina. 2012, estatización de YPF. Eso generó definitivamente las condiciones para que se genere el descubrimiento de Vaca Muerta y hoy la tendencia es llegar a 1,5 millones de barriles. Argentina pasó de cerca de 948 mil millones barriles día a menos de 450 mil. Ahora estamos claramente elevando el nivel de producción y vamos a llegar a 1,5 millones con 31 mil millones de dólares de exportación, depende del nivel de precio. Entonces, la restricción energética claramente se está resolviendo y aumentó el tema de producción de energía eólica, energía solar, energía obviamente a partir de la producción de gas y petróleo, no solamente autoabastecimiento, sino combustibles líquidos y exportación. Con lo cual, si solidificamos
una cadena de valores con cadenas de valores con red de proveedores, efectivamente es una restricción que la vamos a resolver definitivamente. Y Segundo conectar tema, el NEA también al gas. Que falta. Sí, claro, sí. Yo tengo, todo eso, tengo gasoducto, el plan efectivamente eso es una cuestión que hay que resolver otras urgente. cuestiones, pero eso es algo muy... Segundo tema, restricción externa. Restricción externa consiste en insuficiencia de la oferta de divisas. Yo creo que también Argentina va a una transición entre restricción externa y enfermedad holandesa, o sea, entre el problema de falta de dólares y excedente de dólares hacia el año 2031-2033, y eso depende de cómo administrar también los problemas de sobrevaluación cambiaria, apreciación cambiaria y definitivamente productividad de factores. Pero objetivamente, la restricción externa, que es un condicionante severo de la estabilidad macroeconómica argentina, definitivamente va en vía de solución. Tercero, restricción política. Argentina no puede estar a los banquinazos de un lado para otro. Necesita cierto corpus de consenso político que hoy no lo podemos articular todavía. Ellos consideran que nosotros somos amenaza existencial. Este problema del peronismo y el gorilismo, digamos. O sea, el gorilismo tiene un sueño húmedo que es la desaparición nuestra. Nosotros no vamos a desaparecer, nos vamos a reproducir, claramente. Y nosotros también tenemos la ilusión de que algunas veces los gorilas van a cambiar de mentalidad. No, se reproducen a una escala espectacular. Y mira, hay un problema central. El sistema educativo reproduce el gorilismo de una manera exponencial. Yo te diría de 350.000 alumnos universitarios a 2,5 millones, pasando de 26 a 66 universidades nacionales. Entre 1983 y el año 2025 determinó claramente un problema central también de qué es lo que estamos formando en términos de cuadros políticos, económicos, sociales, etcétera, respecto a la sensibilidad necesaria para abordar los problemas del país. Pero bueno, dicho esto, tenemos un problema adicional que es la restricción logística. Argentina necesita 250.000 millones de dólares en pasos fronterizos, hidrovía Paraná-Paraguay, puentes, autovía, ferrocarril de alta velocidad, transporte de carga, bueno, gas, agua potable, cloacas, red de fibra óptica. La verdad es que Argentina necesita una inversión extraordinaria. Y este gobierno lo que dice es que hay que eliminar la obra pública, ni siquiera hace contratos privados de concesión. Con lo cual digo, ahí tenemos un serio tema. Entonces, primero, restricción energética en vía de solución, restricción externa probablemente en vía de solución si se mantienen ciertas condiciones, restricción política no está en vía de solución, y restricción logística está en vía de deterioro aún mayor. Bien, entonces, ese es un gran problema del peronismo, de cómo abordarlo. Segundo tema, regla. ¿Te puedo detener ahí? Sí. Yo quisiera, en realidad, preguntarte si no es una de las variables de la restricción externa la deuda externa. La deuda externa. Sí, claro. Digo, porque eso no está en vía de solución, o aparentemente no está en vía de solución, y la pregunta sería... ¿cómo ves vos esa variable que es absolutamente condicionante en términos también de divisas? De desarrollo. Sí. Sí. A ver, yo como lo veo de una manera muy clara. El endeudamiento externo y su agudización con el Fondo Monetario Internacional hasta 65.000 millones de dólares. Y la verdad es que si vos tomás Macri con todos los componentes, en todos los mecanismos de endeudamiento, llega a casi 250.000 millones de dólares entre Macri y Milei. La verdad que son unos enormes, irresponsables por no decir otra cosa. Entonces, hay un problema que tiene que ver con esa restricción, pero también es objetivamente cierto que si lográs armar un esquema de reestructuración de una manera razonable, podés bajar la tasa de riesgo país y el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Respecto al tema de reglas, la regla fiscal debe tender al equilibrio, la regla monetaria debe tender a la estabilidad, la regla cambiaria debe tender a la competitividad y la regla institucional debe tender a la canalización de los acuerdos políticos. Y las otras cuatro políticas que hay que hacer en Argentina, política industrial. Sin política industrial tenés un problema serio de tejido productivo, cadenas de valor y sobre todo empleo de buena calidad con salarios dignos. Segundo tema, si no tenés investigación científica y tecnológica y un financiamiento cercano a los principales países del mundo, que yo no digo llegar a Israel 5 a 6% del PIB, no digo Estados Unidos, no digo Japón, no digo China, pero Argentina está en 0,14, 0,34 y necesitamos llegar por lo menos a 1,02% y esto está verdaderamente diezmado en términos de capacidad de financiamiento. Y en ese contexto, me parece que también la disminución drástica desde el punto de vista del financiamiento del presupuesto educativo también condiciona severamente. Tercer tema, el tema de lo que yo denominaría política de empleo. Nosotros tenemos un problema serio. Tenemos como la reducción de la inversión bruta interna respecto al Producto Interno Bruto.
los problemas de que el stock de capital te define la tasa de salario de largo plazo, y tenemos un problema serio de productividad de los factores, definitivamente tenemos un problema serio de empleo y empleabilidad, con alta informalidad y con deterioro significativo del salario. Y por último, claramente, los problemas de política del desarrollo de las economías regionales. Argentina es un país desigual en términos estructurales. Primero, distribución espacial del ingreso. Hay asimetrías severas entre provincias, con capital federal. Segundo, entre, digamos, funcional del ingreso, entre trabajadores y empleadores. Nosotros tuvimos en 3 oportunidades 50-50, como decía Perón. 74, o sea, 54, 74 y 2015. Y esto es interesante para una investigación de análisis político. ¿Qué pasó? Para mí la pugna distributiva determina claramente el conflicto político en Argentina. Perón fue derrocado el 22 de septiembre de 1955, después de haber alcanzado la mejor distribución del ingreso de la historia precedente. Segundo, Perón muere el 1 de julio del 74, pero Isabel es derrocada el 24 de marzo de 1976. Quizás por otros factores, claramente, pero se había generado la mejor distribución del ingreso del 74. Y Cristina Fernández de Kirchner se va en el 2015 y el cambio de gobierno perfectamente acicateado por factores de poder. Por lo tanto, claramente la pugna distributiva es un condicionante severo de la estabilidad política y claramente del cambio institucional. Por lo tanto, yo creo que, porque yo trabajo mucho con bibliografía, Acemoglu, Johnson, Robinson, Haggard, Kauffman, te puedo tirar 25.000 libros, pero lo más importante es entender e interpretar esto en términos sintéticos. Argentina necesita, desde el peronismo, un proyecto de Argentina productiva, federal y con justicia social. Y eso significa claramente corregir las asimetrías entre distribución espacial del ingreso, si no desarrollamos las economías regionales de una manera global y, digamos, sistémica y holística. Y también, si no le damos claramente incentivos para el desarrollo productivo que genere empleos de buena calidad y buenos salarios, para la distribución funcional del ingreso, también tenemos las dificultades del sistema de la distribución intertemporal. El mejor momento de coincidencias fue precisamente 2003-2015, en donde Asignación Universal por Hijo corregía asimetrías de puntas, desde niños, niñas, adolescentes, hasta la ley 25.994 en la moratoria provisional, incluías el sistema provisional. Pasaste del 60 a casi el 100%. Y pasaste a una inclusión de niños adolescentes en términos de inclusión social que te permitía corregir asimetrías de ingresos intertemporales. O sea, desde escolarización, porque con la Asignación Universal por Hijo planteaste escolarización plena, vacunación plena, acceso al deporte y mejoraste la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes para ingresar al sistema educativo y naturalmente los temas de movilidad social ascendente. Y obviamente generaste la cobertura del sistema previsional jubilatorio. Por el otro lado, mejoraste mucho la distribución del ingreso porque generaste cerca de 4 millones de trabajadores privados, pusiste convenciones colectivas de trabajo casi 2.000 y corregiste mucho el tema del salario. Aumentaste el salario real y corregiste los mecanismos de distribución del ingreso. Conte lo siguiente, en el año 1974, por ejemplo, Basualdo, Manzanelli, pero sobre todo Eduardo Basualdo había hecho un trabajo de 48-22, que son más o menos similares a lo que yo te digo, 50 y 50, 48-22 que te decía 48 del 74, casi 50, y 22 cuando terminó la dictadura militar en el 83. O sea, lo que te quiero decir es que estos vienen para pulverizar claramente salario. Y por último, el tema de las correcciones de asimetrías regionales que provocó el kirchnerismo fue claro. O sea, tanto Néstor como Cristina, a través de obras públicas, nunca se hicieron tantas rutas, tantas autovías, tantos puentes, tantos gasoductos, tanto energía eléctrica, tanto sistema de transporte como en nuestra época. Por eso, la desvirtuación sistemática que hace el gorilismo respecto a nuestras gestiones, verdaderamente la tenemos que claramente pelear en el Congreso, en los medios de comunicación y defender lo muy bien que hicimos en muchos aspectos de la vida. Lo mismo que la reestructuración de la deuda, porque Néstor y Cristina, cuando reestructuran la deuda de 100.000 millones de dólares, y la verdad que nos ahorramos claramente cerca de 70.000 millones de dólares. El ajuste no lo pagó ni el jubilado, ni el niño, adolescente, joven, trabajador. Coqui, yo te quiero hacer esta pregunta. Los acreedores. Y último, y no te queremos robar más tiempo, pero y te agradecemos un montón esta comunicación.
Mi pregunta va más a, ¿vos estás viendo de acá al 27 un peronismo que pueda llamar a este proyecto que vos estás hablando, un proyecto federal, productivo, a hablar con los gobernadores, a entender que hay que ampliar y no hay que restringir? Digo, la sensación que va quedando desde el 2015 en adelante es que cada vez se fue achicando más el movimiento nacional y popular en términos de alianzas, en términos de perspectiva, en términos de proponerle también a la ciudadanía un proyecto de futuro federal, productivo y de justicia social. Entonces, ¿vos qué estás viendo de acá al 27 en términos de, de nuestra propia fuerza política? Bueno, esto es una combinación de actores, de ejes y de voluntad. Uh-huh. Primero, la voluntad personal y colectiva es insustituible. Los ejes programáticos son conversables y los actores necesitan lo que alguna vez Cristina dijo cuando inauguramos el hospital pediátrico en Resistencia Chaco, un baño de humildad. Porque si tenemos la humildad para entender y comprender la necesidad de abroquelarnos y unir todo, porque el problema para mí del peronismo hoy es que nosotros no podemos ser un partido jibarizado o una confederación de partidos provinciales. Tiene que ser un proyecto nacional, popular y democrático. Y eso tiene que ser Argentina productiva, federal y con justicia social. Muy bien, eso, si todos pueden coincidir con eso, bueno, que vengan desde Schiaretti, Yarlora, pasando por todos los santafesinos. Pero vos ves a esa alianza, esa comunicación, ese vaso comunicante, ¿lo ves posible? Por ejemplo, con Schiaretti, con Yarlora, digo, justamente claro, con la base productiva del país, del centro, ¿no? De lo que primero venías hablando. Sí, a ver, yo creo que hay que ensayar un vínculo y diálogo. Se ha intentado varias veces hacerlo. Esto no es una... Por eso digo que es un problema de ejes, voluntad y actores. Los actores son insustituibles, pero la voluntad y los ejes son conversables en todos casos, pero la voluntad es insustituible. Claro. Entonces, no es fácil. Mira, yo lo veo en el Chaco. Nosotros perdimos por nimiedades y porque militantes nuestros o dirigentes que estuvieron con nosotros agarran y rompen en el último día y se van, o sea que también, y cuando le decíamos, yo hablaba, y mira que yo soy un hombre de diálogo, nadie puede decir que soy un autoritario, un autócrata, todo el tiempo trato de buscar niveles de consenso, y la verdad que los tipos terminan arreglando con los enemigos para insultarte, y la verdad que te van desgastando, y eso es lo que genera lo que hacen con Cristina. A ver, las corporaciones funcionan de una manera clara. Quieren exterminar al peronismo. ¿Por qué? Porque es el eje de resistencia de, por lo menos, la vulneración básica de derechos. Ahora, el peronismo tampoco puede ser solamente la representación de ciertos sectores del país. No, tenemos que representar al conjunto, tenemos que recuperar esta perspectiva policlasista del peronismo. Nosotros tenemos que ser articuladores o vertebradores de una Argentina productiva, federal y social. Ahora, muy bien, eso requiere entender que no solamente representamos a un sector de la sociedad, representamos a muchos. Y esos sectores a veces entran en contradicción, son dinámicos, cambiantes, y bueno, eso significa cabalgar sobre la conducción. Mirá, escuchándolo a Perón, ¿qué te decía Perón? Mirá, yo, en el peronismo, en el momento permito todo, y se están de la extrema derecha hasta la extrema izquierda. El tema central es conducir. Y a mí me tocó, yo cuando fui gobernador en 2007, yo me reía, por varias razones, pero una de las cosas que yo decía, bueno, yo tenía desde recrear el PRO hasta, qué sé yo, cerca del Polo Obrero, más o menos. Todo eso era una cosa muy heterogénea. Y una vez fue el embajador de Estados Unidos, que no había ido, qué sé yo, desde 1979 no había ido al Chaco. Entonces, obviamente lo recibo protocolar y oficialmente, y afuera había una manifestación en contra de la presencia del embajador de Estados Unidos. Entonces yo le decía, mire, le digo, nuestro frente es tan heterogéneo que todo lo que lo estamos recibiendo acá pertenecemos al Frente Chaco Merece Más. Y lo que están protestando afuera también pertenece al Frente Chaco. Pero bueno, eso lo que te quiero decir es que hay que administrar las contradicciones, pero sobre la base de objetivos estratégicos. Y la verdad es que nosotros tenemos que entender ese desafío. ¿Y no crees que hay una mirada muy ambacéntrica del peronismo?
Creo que es algo que me desvela a mí. Claramente, ese es el gran problema. No, Digo, esto de es que se planifica desde acá lo que hay que hacer en Chaco, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Digo, en vez de hablar con los referentes, cuáles son las problemáticas, digo, cuáles son, quiénes ganar. Mira, desde la reforma constitucional de 1994, en realidad hay un problema central de asimetrías de representación. Si bien los 257 diputados más o menos se mantienen desde el punto de vista de distribución y hay una subrepresentación de la provincia de Buenos Aires en términos poblacionales y hay una sobrerepresentación de nuestra provincia quizás en términos cuantitativos y cualitativos, lo cierto es que el colegio electoral era el que ponía corrección de problemas entre diferentes provincias. Y eso se eliminó en la Constitución y entonces no es casualidad que todos los candidatos a presidentes, en general, salvo la excepción de Néstor Kirchner en circunstancias excepcionales, son del AMBA. Y no es casualidad que los gobernadores de provincia de Buenos Aires son de Capital. Entonces, Capital te define la fórmula presidencial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que ese Coqui, es un tema claro. Te candidateate para el 2027. Mira, si tuviese algún esquema de financiamiento, te juro que lo haría aunque saque un voto. Claro. El problema central de una campaña presidencial es que cuesta un dinero que... Claro, sí. A ver, nuevamente, los aparatos... un provinciano como yo no puedo tener la posibilidad de competir, pero sí me encantaría competir por las ideas, para dar una discusión fuerte en nosotros... de ideas, porque la verdad... Nosotros no digo que nosotros no tenemos la fuerza de digamos, de las redes y qué sé yo, quizás, o no estamos muy ayornados a eso, pero sí tenemos la fuerza de construir comunidad, digo, la gente, nuestras ideas. Creo que eso es lo que hay que elaborar también, ¿no? Volver a construir los lazos comunitarios de solidaridad colectiva. No, pero aparte, ¿sabes por qué? Porque es un tema, mira, yo hice toda mi campaña de senador, te juro que lo hice conectando con la gente, andando, caminando y movilizando gente, pero lo hice desde la vinculación directa con la gente. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, reconstruir el tejido social en la Argentina, porque estos tipos lo que están haciendo es agudizar el individualismo y destruyendo la identidad. Y cuando uno destruye la identidad, obviamente minimiza la capacidad de acción colectiva que decía Mancur Olson, pero también genera un problema central de anomia colectiva que puede ser desastroso para la sostenibilidad de un proyecto de gobernanza política. Bueno, te queremos agradecer, la verdad que es un placer tenerte aquí. Y yo una sola cosa que te quiero decir es que tuve el honor de que tenerte como jefe de gabinete en la jefatura, como jefe en su momento, y fue un placer para mí que poder trabajar contigo en aquel momento, y tengo un muy buen recuerdo de eso también. Así que te quiero agradecer. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí fue una experiencia. Vos sabés que yo siempre digo, yo he sido intendente de la ciudad de Resistencia, 3 veces gobernador de la provincia, 2 veces jefe de gabinete de ministro y senador. La verdad, el cargo más difícil que existe en la República Argentina es el cargo de jefe de gabinete de ministro. Es un cargo muy complejo por lo que significa sobrecarga administrativa, política, territorial, etcétera, y porque definitivamente ahí las responsabilidades son múltiples. Para mí fue una muy buena oportunidad de trabajo, etcétera, pero la verdad muy desgastante. Ojalá haya una jefa de gabinete mujer. Bueno, Coqui, felicitaciones. Un saludo también al pueblo de Chaco. Felicitaciones a vos y a todo el equipo, seguramente. Y a la militancia de Chaco, que se deslomó. Y bueno, te vamos a estar seguramente molestando también en tu actividad como senador. Acá seguramente va a haber una agenda muy importante, la laboral, que es la que también está en agenda por parte del gobierno, así que bueno, te vamos a estar molestando y charlando con vos también sobre estos temas que se vienen en Argentina. Con muchísimo gusto, y aparte lo único que yo tengo 100 proyectos ya elaborados, otros 100 que estoy por elaborar, o sea que voy a trabajar muy activamente. A José Mayán, que es el presidente del bloque, le dije, mira, José, yo el cargo no quiero, ya tuve todos los cargos, salvo presidente, he ejercido todos los cargos, así que a mí cargo no me dé ninguno. Ahora, dame minuto, loco. dame minuto en la sesión, porque yo me voy a encargar de marcar línea, así que yo voy a trabajar mucho la agenda política internacional, la Comisión de Relaciones Exteriores, voy a trabajar mucho el tema de control de moneda, o sea, todo el tema, el régimen monetario, reserva,
el tema de seguimiento Banco Central, política económica, presupuesto. ¿Sabés qué? Nos vamos a divertir bastante en la sesión. Bueno, te vamos a esperar acá entonces en el piso para poder charlar sobre todos esos proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, compañeros. Felicitaciones. Saludos a todos los compañeros de Chaco. Nos vemos. Gracias. Bueno, se nos fue el programa. Sí, el Coqui es un cuadrazo. Lo llamamos 2 minutos a Rodri. Y lo comprometemos para el jueves que viene, 2 minutos, pero lo aunque sea. Teníamos otro llamado. Sí, yo avisé que Coqui era la... No, obviamente, pero me parece que... Pero nos comprometimos y que vamos a llamarlo unos minutos. Vamos a llamar, bueno, nos dejó un montón, porque aparte te empieza a enumerar, ¿viste? Coqui es como, es un plan de gobierno en sí mismo. Sí. Número 1, variable número 2, variable número 3. Sí, no, es tremendo. Tengo el libro, después se los paso si quieren. Yo lo tengo ahí en redes. Lo vamos a tener que aprovechar para que venga a ahora va a estar más en Buenos Aires. Claro, al piso, para charlar un poquito más con él. Bueno. Pero bueno, nos parecía, estuvimos charlando toda esta semana acá con las compañeras y una de las cosas que siempre decíamos es no queremos ser tan ambacéntricas. Luchamos contra eso todo lo que podemos. Hay que decir algo, que como estamos los jueves a las 19 horas, muchas veces pasa que los legisladores los jueves están en sesión. viajan a sus provincias los jueves porque están la subiendo al avión, los miércoles están subiendo al avión, justo es un horario que por eso no es que no queremos, es que muchas veces no lo hemos conseguido porque están en viaje o lo que sea. Pero bueno, una de las cosas con las que insistimos tenía que ver con poder llegar pobre al Coqui. Yo lo acosé, quiero decir, no digo figurativamente, pero porque llamé a todo el mundo que conocía para poder hacerle una nota. Primero porque me parecía que era una voz justamente del peronismo muy, muy autorizada. Y con una capacidad de resiliencia, de análisis, pero además, ¿cuántas veces se presentó el candidato a gobernador, pierde, vuelve a presentarse? Yo lo digo, intendente de Chaco, todos los puestos tuvo. Lo que quiero decir es un militante sobre todo, ¿no? Es un militante, digo, no le importa. También, y no le importa ser intendente de Chaco, senador nacional, jefe de gabinete. O sea, es un cuadro político interdisciplinario y son, aparte desde el 2001, no sé si se acuerdan, él en el 2001 estaba al lado de cuando está la Asamblea Legislativa, recibía los llamados telefónicos de la gente con el incendio. Digo, porque no había ni siquiera estado como para poder manejar las cosas. Digo, es un cuadro muy, muy, muy interesante con un montón de aportes que tiene para hacer. Siempre dice, estoy cansado, ya está. Yo ya fui, ya no sé qué, y siempre, viste, vuelve a jugar. Plantea algo que nosotras venimos diciendo, y creo que gran parte de la militancia, de los peronistas, de quienes son aliados, de quienes están alrededor y no son militantes orgánicos, inclusive es, che, loco, necesitamos un proyecto nacional, necesitamos ideas, o sea, necesitamos programas, necesitamos ideas, necesitamos alianzas, necesitamos, y sobre todo, dijo un baño de humildad, y yo ahí, digo, creo que le cabe también a quien la dijo esa frase, porque él la citó, dijo, esto es lo que dijo Cristina cuando vino a hacer la inauguración del hospital pediátrico, creo que en Resistencia, y me parece que eso le cabe a toda la dirigencia, digamos, peronista, para poder repensar, digamos, cómo podemos construir, o sea, cómo poner primero a la sociedad, después al movimiento, si quieren, y después por último los hombres y mujeres. Sí, pero los hombres, digo, dirigentes, hombres y mujeres dirigentes, porque si no, me parece que lo que está haciendo es al revés, ¿no? Para mí pasan dos cosas, pero súper importantes que para el peronismo. Una es la ruptura absoluta de los lazos comunitarios de solidaridad colectiva, y voy a insistir hasta el fin de mis días con esto. O sea, me parece que la gente está muy encerrada consumiendo redes, se perdió el club, se perdió la juntada, se perdió el bar, se perdieron una serie de situaciones
en donde el peronismo construía comunidad. Creo que eso por un lado. Y por el otro, la ausencia de un proyecto nacional y popular que realmente convoque y te convoque al futuro. ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con la infraestructura? ¿Qué vamos a hacer con la deuda pública? ¿Qué vamos a hacer con la coparticipación? ¿Qué vamos a hacer? Digo, hay una serie de temas. Mañana gana un peronista, se sienta en el sillón de Rivadavia. ¿Cuál es la primer? Yo creo que a partir de ahora tenemos que hacer esa pregunta con todos los políticos, con los que nos comuniquemos. ¿Cuáles son las 3 primeras medidas? Mañana sos presidente. ¿Cuáles son las 3 primeras medidas ni bien te sentaste en ese sillón? Interesante, me gusta igual. No, y yo sumo algo más, no Propuesta. solo un objetivo y un proyecto, sino también la certeza y la convicción y la voluntad de que eso que se plasma se traduzca en acciones concretas para llevarlo adelante y que lo que se plasme ahí sea lo que verdaderamente se hace. Sí, denominadores comunes. Pero yo no creo que a Puyaro no le interese un proyecto productivo. Yo estoy diciendo la coherencia entre el decir y el hacer. Porque muchas cosas, muchas veces es el biribiri de decir sí vamos a hacer tal cosa y tal otra, pero en los hechos, la realidad es que tenemos una cantidad de gente en la informalidad que hay una responsabilidad de varios. Bueno, yo estoy diciendo... Sí, la dirigencia desconectada del pueblo. Cuando se rompe la coherencia entre lo que decís que vas a hacer y lo que haces, ahí es donde se rompe para mí también la comunicación y la posibilidad de que de que haya una convicción del que te está votando que sabe que vas a cumplir con tu palabra. La credibilidad. Totalmente. Bueno, se viene una agenda interesante, menos mal que lo dijo porque era una también de las preguntas que teníamos ahí pensadas. Que tenía es difícil que preguntarle al coge. No, porque no para hablar, ¿viste? Pero quería tirarle alguna, que entre alguna. Pero la cuestión del empleo, que además está en agenda, digamos, del gobierno nacional y que a simple vista parece peligrosa. Pero bueno, veremos, pero me parece que es una de las discusiones del presente de cara al futuro también. Y es qué sociedad también queremos construir alrededor del empleo. No es solamente 12 horas más, 12 horas menos. Digo que obviamente es un horror, pero quiero decir cómo nos estamos imaginando la Argentina que viene. No, y qué tipos de empleos. No hay, digamos, ya no es como antes que esta cuestión que uno entraba en una empresa y se quedaba no sé cuantos años hasta que se jubilaba, sino que hay mucha cuestión de empleos eventuales por tipos, por lo que tiene que ver con de alguna manera las distintas necesidades o demandas que puede haber también en el mundo tecnológico, o sea, un montón de variables y ha cambiado muchísimo y eso me parece que también es algo que hay que analizar, estudiar y plantear cuestiones concretas. Pero bueno, son las 19:59 y ya estamos cerrando el programa, pero nos queríamos ir con un tema que recuerde y festeje a nuestro gran Diego Armando Maradona. Al Dios más humano. Y elegimos el tema musical de Rodrigo para acordarnos y festejar al gran Diego Armando Maradona. Nos despedimos, ¿no? Sí, porque estuvimos debatiendo acá cuál podía ser el tema. Sí, hablamos de los piojos, hablamos del tema de Manu Chao. Yo hubiese puesto uno que no será el Diego. O sea, como uno... Porque ella siempre tiene que ser la contra. Alguno como... Por favor. Uno que recuerde al Diego cantando con Rodrigo a los abrazos todos desquiciados, como hubiera sido el hermoso de Diego Armando Maradona. Y hubiera estado besos ahí al cielo. Un beso al cielo, Diego. De llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.